Bien, el primer tema de lo que es endocrinología, que es propiamente la introducción a lo que es la endocrinología. En primer lugar, como hemos visto, el cuerpo tiene diferentes formas de controlar sus funciones, principalmente lo que viene a ser el sistema nervioso, mediante los diferentes reflejos, controles autónomos que se generan, así como el sistema nervioso autónomo. Pero no solo se controla mediante lo que viene a ser el sistema nervioso, sino que también hay un control químico de las funciones corporales. Propiamente lo que va a ser el sistema endocrino, que va a ir controlando diferentes funciones con señales químicas o hormonas que se van liberando de cada una de las glándulas endocrinológicas hacia el torrente sanguíneo y que tienen como objetivo ya sea un grupo de células o un tejido específico, conocido como células o tejido diana, sobre el cual van a actuar estas hormonas para modificar funciones e ir controlando diferentes partes del cuerpo, formas metabólicas e inclusive controlan el crecimiento, el desarrollo, diferentes situaciones. Estas glándulas componen, en primer lugar, lo que viene a ser el sistema endocrino desde el eje hipotalámico hipofisial, que va a ser propiamente el núcleo de control del sistema endocrinológico. El hipotálamo no solo es el núcleo de control vegetativo, corporal y emocional, sino que también es el núcleo de control endocrinológico. A nivel de los núcleos del hipotálamo se van a producir diferentes hormonas que van a controlar la secreción hipofisial. Por eso se lo conoce como el eje hipotalámico hipofisial. Luego tenemos a la misma glándula hipófisis, que es la que se va a encargar de producir una gran variedad de hormonas que van a controlar a las demás glándulas endócrinas del cuerpo y además también produce hormonas que van a controlar directamente funciones corporales, como lo que vendría a ser la hormona de crecimiento o la oxitocina o hormona antidiurética. Las hormonas hipofisiarias pueden controlar además a la glándula tiroides, a lo que viene a ser también las glándulas suprarrenales y también a las gónadas, tanto los testículos como los ovarios, que no son las únicas glándulas endocrinológicas del cuerpo. A estas, que van a ser la glándula tiroidea, la glándula suprarrenal y las gónadas, se van a añadir lo que viene a ser el timo, el páncreas, y también podemos encontrar cierta función endocrinológica a nivel del tejido adiposo. En el tejido adiposo puede generarse algunas pequeñas cantidades de hormonas esteroideas, principalmente estrógenos, a partir del colesterol y los ácidos grasos que se tienen en el cuerpo. En total, entonces, tenemos dentro de lo que viene a ser las glándulas endocrinológicas, el hipotálamo, la hipófisis, la hormona tiroidea, la hormona paratiroidea, la glándula tiroidea y la glándula paratiroidea, el páncreas, las glándulas suprarrenales, las gónadas, el timo, así como también propiamente lo que va a ser el tejido adiposo. Cada una de estas estructuras son las que se van a encargar de generar las hormonas que van a controlar y regular diferentes funciones corporales. Las hormonas, en primer lugar, solo pueden ser de tres formas de estructuras químicas. ¿Qué quiere decir? Todo el sistema endocrinológico, todas las hormonas del cuerpo, solo tienen tres estructuras químicas. Pueden ser proteínas, a veces proteínas tan pequeñas como estar formadas solo por 3 o 4 aminoácidos, o hormonas tan grandes como propiamente sería la hormona de crecimiento, que está formada por decenas de aminoácidos. Algunas hormonas proteínicas son solo la proteína, solo la cadena de aminoácidos, conformando sus estructuras. Como ustedes saben, las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria, etc. Y algunas veces estas proteínas pueden estar unidas también a un azúcar, principalmente la glucosa u otra forma de azúcar, formando lo que son las glucoproteínas, que también funcionan como hormonas. La mayor cantidad de las hormonas que se generan en el cuerpo son propiamente de estructura proteína. El segundo tipo de hormona más común que tenemos en el cuerpo es propiamente las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, conocidas de esta manera porque derivan de una sola estructura química, del colesterol. Las hormonas esteroideas, por lo tanto, necesitan sí o sí de colesterol de alta densidad para poder formarse adecuadamente.
Por eso que es importante tener buenos niveles de colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno, que se transforma principalmente en hormonas esteroideas. Y no solo estoy hablando, por ejemplo, entre las hormonas esteroideas, lo que vendría a ser las hormonas sexuales, a nivel del varón, los andrógenos, a nivel de mujer, los estrógenos y la progesterona, o gestágenos, sino que también tenemos las hormonas esteroideas suprarrenales, justamente lo que va a ser los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Por último, tenemos otro tercer grupo de estructura química hormonal, que son propiamente las hormonas derivadas de un solo aminoácido, la tirosina. Estas hormonas, únicamente estamos hablando aquí de lo que vendría a ser las hormonas tiroideas, que son propiamente las derivadas de la tirosina. Pero hablando de las hormonas metabólicas tiroideas, ya que la glándula tiroides también produce un tipo de hormona proteínica, que es la calcitonina, y que se encarga principalmente del control y regulación del metabolismo del calcio en el cuerpo. Entonces, todas las hormonas van a tener una de estas tres estructuras químicas. O son proteínas, o son derivados de la tirosina, o son hormonas esteroideas. En el caso de las hormonas proteínicas, y propiamente también hablamos de las glucoproteínas, estas hormonas se producen directamente a partir del ARN mensajero en los ribosomas de las células de las glándulas endocrinológicas, que las producen. A partir del ADN se va a generar el ARN mensajero, que va a tener la codificación genética necesaria para poder generar estas hormonas proteínicas. En los ribosomas se van a prosintetizar las hormonas, pasando luego dentro de lo que viene a ser el retículo endoplasmático, para que complete con la formación de esta hormona. Se termina el plegamiento de su estructura, así como también su unión a lo que viene a ser los glúcidos, en el caso de las glucoproteínas. Luego del retículo endoplasmático van a pasar al aparato de Golgi estas hormonas, ya propiamente formadas, y se van a mantener dentro del aparato de Golgi generando pequeñas vesículas secretoras, las cuales se van a almacenar dentro de la célula endocrinológica, dentro de la misma estructura celular de la glándula. Ahí es donde se van a almacenar. Esa es una característica que tienen las hormonas proteínicas. Estas hormonas se producen constantemente, pero no se secretan constantemente. Solo se secretan en caso de que sean necesarias. Se las produce todo el tiempo, pero quedan almacenadas en el interior de las células de las glándulas endócrinas como vesículas secretoras. En el momento en que van a ser necesarias, va a haber un estímulo químico que va a, o también podría ser un estímulo directamente desde el torrente sanguíneo, tal vez en cargas eléctricas, electrolitos, etcétera, que van a provocar la apertura de canales de calcio dentro de las células endocrinológicas en sus membranas, ingresando el calcio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, permitiendo que las vesículas secretoras se unan a la membrana de la célula y vayan liberando esta hormona. Solo en caso de que sean necesarias serán secretadas, aunque se producen en todo momento. No es lo mismo para las hormonas esteroideas y las derivadas de la tirosina. Las hormonas esteroideas y las derivadas de la tirosina solo se producen y se secretan en el momento en que son necesarias. Si no se necesita el estímulo o la regulación de estas hormonas, en ese caso su producción y secreción cae al mínimo. Estas hormonas, por ejemplo en el caso de las hormonas esteroideas, no se van a producir dentro de los retículos endoplasmáticos o ribosomas. Como estamos hablando del colesterol, estas hormonas se producen por vías enzimáticas. Estas vías enzimáticas están presentes dentro de las células de las glándulas que producen este tipo de hormonas esteroideas, hablando propiamente de lo que viene a ser la glándula suprarrenal y las gónadas. Entonces, a partir del ADN se va a generar el ARN mensajero que a nivel de los ribosomas y del retículo endoplasmático van a formar enzimas. Estas enzimas van a quedar dentro de los retículos endoplasmáticos hasta el momento en que se active la síntesis y secreción de las hormonas. Por lo mismo, se va a generar un aumento de la función enzimática que van a tomar el colesterol entonces, las enzimas, y van a empezar a transformar el colesterol hasta formar las diferentes hormonas esteroideas, las cuales luego van a empezar a salir al torrente sanguíneo para generar sus funciones metabólicas. En el caso de la tirosina, por otro lado,
dentro de la glándula tiroides, no es en el interior de las células donde se va a generar el procesamiento y metabolismo de la tirosina para formar las hormonas tiroideas. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, la estructura de la glándula tiroides, encontraron los folículos tiroideos, en cuyo interior hay espacios líquidos. Es en ese espacio líquido, conocido como coloide, donde se sintetiza la hormona tiroidea a partir de diferentes enzimas y otras estructuras químicas que envía la célula tiroidea hacia el coloide. Una vez sintetizada la hormona tiroidea, la célula tiroidea toma este grupo de estructuras químicas que se encuentran en el coloide y empieza a liberar la hormona tiroidea hacia el exterior. Tanto las hormonas tiroideas, las derivadas de la tirosina, como las esteroideas, por lo tanto, solo se producen en el momento en que son necesarias. Si no se necesita en ese momento función de estas hormonas, su producción cae al mínimo. Por otro lado, todas estas hormonas, una vez que van a ser sintetizadas y excretadas, quiere decir, expulsadas al exterior de la célula, van a ser transportadas por el torrente sanguíneo. En el caso de las hormonas proteínicas, la mayoría de ellas va a movilizarse fácilmente por la sangre porque son básicamente proteínas. Pero sabemos que hay algunas proteínas que van a tener aminoácidos que no son liposolubles y que pueden dificultar su transporte. Por lo tanto, existen también estructuras químicas transportadoras para las hormonas, no solo para las hormonas proteínicas, principalmente para las hormonas tiroideas y esteroideas, que son liposolubles y por lo tanto necesitan de un transportador. Muchas veces estos transportadores pueden ser la misma proteína plasmática principal, que es la albúmina y la prealbúmina, y en otros casos tienen sus propios transportadores, como la transcortina, que es la proteína que se encarga de transportar al cortisol, por ejemplo. O podríamos ver también la hormona transportadora de tiroxina, la que se encarga de transportar a la tiroxina por el torrente sanguíneo. Diferentes van a ser los estímulos que van a permitir, ya sea la síntesis y secreción de las hormonas. Estos estímulos pueden ser muy variados, pueden ser estímulos neuronales, pueden ser estímulos además sensitivos que puedan generarse por parte del sistema nervioso, llegando estas señales al hipotálamo, que como acabamos de ver hace un momento, es también el núcleo principal de lo que viene a ser el sistema endocrinológico. Así que cuando recibe señales sensitivas neuronales, puede generar la liberación de hormonas. Pueden ser también señales químicas, diferentes alteraciones, como por ejemplo la elevación de glucosa libera insulina. Cuando cae la glucosa, no se libera insulina. El estímulo va a determinar la duración de la secreción y, en el caso de las hormonas tiroideas y esteroideas, la duración del periodo de síntesis de la misma hormona. Generando entonces que, dependiendo de las funciones metabólicas necesarias que deba controlar la hormona, esta puede sintetizarse y secretarse por largos periodos de tiempo, podríamos decir días, o en cortos periodos de tiempo, cuestión de minutos o unas cuantas horas. Una vez liberada la hormona, como les decía, va a transportarse dentro del torrente sanguíneo. Las hormonas proteínicas pueden transportarse sin necesidad de un transportador y también algunas de ellas van a utilizar un transportador específico, como les decía, la albúmina o la prealbúmina. Las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas sí necesitan de un transportador, principalmente será la albúmina, la prealbúmina, y el detalle es que permanecen unidas a estas proteínas transportadoras por un periodo de tiempo. A veces este periodo puede ser de minutos y otras veces puede ser de horas, dependiendo de la hormona, lo que nos permite determinar las concentraciones sanguíneas de la hormona. De esta manera, podemos tomar muestras de sangre que nos puedan indicar la concentración, la cantidad de hormona que se encuentra en el torrente sanguíneo, para poder de esta manera determinar alteraciones dentro del sistema endocrinológico. El control endocrino, además, es un control de retroalimentación negativa preciso. Quiere decir, estas hormonas están específicamente controladas al microgramo
de secreción. Pongamos un ejemplo. Habíamos visto antes lo que era la hipertensión, ¿recuerdan? Ejercicio 1. Cuando sube mucho la presión, se van a generar efectos que van a provocar vasodilatación, disminución de frecuencia y también diuresis, disminuyendo la presión. Cuando está bajando mucho la presión, cambia el efecto. Se produce vasoconstricción, aumento de frecuencia y se retiene la diuresis, lo que sube la presión. Y se está constantemente en esta función. Las hormonas se van a controlar en ese sistema de retroalimentación negativa. Quiere decir, por ejemplo, para el ejemplo de la hormona tiroidea o de la insulina. Veamos con la hormona tiroidea. Controla el metabolismo corporal. Si cae demasiado el metabolismo, se va a empezar a secretar hormona tiroidea, lo que va a provocar que empiece a subir el metabolismo. Cuando el metabolismo está ya demasiado elevado, cerca de los parámetros superiores, del límite superior, va a dejar de producirse hormona tiroidea, lo que va a provocar que empiece a bajar de nuevo. Se empieza a controlar en esa parte de retroalimentación negativa, constantemente precisando que el metabolismo corporal sea único, que no sea ni demasiado exagerado ni demasiado lento. Lo mismo podríamos decir con los niveles de glucosa. La glucosa en el cuerpo tiene que estar entre un parámetro bien preciso. No puede ser más porque es diabetes, no puede ser menos porque es hipoglicemia. Entonces, cuando está elevada la glucosa, se sintetiza y libera insulina. Cuando va cayendo la glucosa, se deja de sintetizar insulina. Se va generando entonces este control de retroalimentación negativa, siempre buscando ese control preciso de una función corporal. Lo que quiere decir, como es un control por retroalimentación negativa, siempre que se genere una alteración endocrinológica, puede esto alterar por completo la función corporal y por ende también la misma secreción de la hormona. Además, algunas hormonas no solo tienen un control de retroalimentación negativa, sino que también tienen un control cíclico. Hay periodos y momentos en los que aumenta la secreción de la hormona y hay periodos en los que disminuye. Un ejemplo claro, podríamos decir, a nivel de lo que vienen a ser las hormonas sexuales femeninas, que generan propiamente periodos de elevada secreción y periodos de baja secreción. Lo que determina, por ejemplo, a nivel reproductor femenino, y que vamos a ver, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. O por otro lado, hormonas como las hormonas corticosuprarrenales, principalmente el cortisol, se produce en mayor cantidad a primera hora de la mañana, mientras que va disminuyendo su producción durante el día y se produce muy baja la cantidad antes de dormir. Entonces hay un ciclo también relacionado con el ciclo sueño-vigilia. El control por retroalimentación negativa, como les decía, además, no solo es un control preciso, cíclico, en algunos casos, sino que controla la misma secreción de la hormona. Es por eso y muy importante, no hay que jugar con el sistema endocrinológico, porque este control de retroalimentación negativa puede provocar una alteración en la misma glándula con el tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, un control que hay que tener mucho cuidado con las hormonas córtico-suprarrenales. Porque nosotros tenemos un análogo sintético que utilizamos farmacológicamente de forma constante, los esteroides, los corticoesteroides. Son análogos del cortisol, una de las hormonas córtico-suprarrenales. Como estamos hablando de un control al microgramo, realmente estamos viendo pequeñas cantidades de hormonas que son necesarias para el control total de las funciones corporales. No se necesitan grandes cantidades, realmente son microgramos lo que se utiliza, nada más. Entonces, el utilizar una hormona externa, exógena, quiere decir, una persona que no necesite utilizar una hormona, si la utiliza, vamos a tener el sistema de retroalimentación negativa. En el caso de los esteroides, de los corticoides, ¿para qué los utilizamos principalmente? No, esteroides. No para las alergias. Alergias, ¿verdad? Los esteroides como antiinflamatorios y antialérgicos. Sí. Quiere decir, si nosotros le damos a una persona, por ejemplo, dexametasona, hidrocortisona, betametasona, cualquier tipo de corticoide,
le estamos dando un glucocorticoide, estamos dándole un análogo del cortisol. Como ya tiene este análogo en su torrente sanguíneo, el cortisol no se va a producir, ni se va a liberar. Quiere decir, se detiene la producción endógena de cortisol. Si esto permanece por demasiado periodo de tiempo, esa célula de la glándula suprarrenal puede dejar de funcionar. Y el paciente termina con insuficiencia suprarrenal, porque hemos utilizado por demasiado tiempo el corticoide y no lo hemos sabido manejar adecuadamente. Es por eso que, número uno, si tenemos una alergia, por ejemplo, y utilizamos corticoide, podemos utilizarlo hasta por 3 días o 4 sin ningún problema. Después de 4 o 5 días, el corticoide ya va a empezar a producir una disminución de la secreción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal. Así que, si utilizamos corticoide por más de 4 o 5 días, hay que bajar la dosis gradualmente, no hay que cortarla de golpe. Porque si yo la corto de golpe, el paciente no va a tener cortisol, lo que le va a producir una insuficiencia suprarrenal aguda. Tengo que bajar entonces la dosis del corticoide con calma. Supongamos que está con 10 miligramos de corticoide. Ha estado con 10 miligramos durante 2 semanas. Entonces, después de esas 2 semanas, yo voy a tomar unos 3 o 4 días para bajar la dosis. Ha estado con 10 miligramos. Por 2 días después de que termine el tratamiento con 10 miligramos, después de esas 2 semanas, los siguientes primeros 2 días, yo le voy a bajar la dosis, digamos, a 8 miligramos o a 7 miligramos. Luego bajo otros 2 días, una dosis a 4 o 5 miligramos. Y luego puedo bajar a 2 o 3 o 1 o 2 miligramos. Quiere decir, voy a ir bajando gradualmente la dosis, de tal manera que la glándula suprarrenal empiece a aumentar su producción de cortisol, sin producir una insuficiencia suprarrenal aguda. Eso se utilizará el corticoide por un periodo de 2, 3 semanas, 1 mes o 2 meses. Hay personas que utilizan hormonas sin necesidad por largos periodos de tiempo, lo que hace que las glándulas dejen de producir la hormona y toda célula que ya no funciona en el cuerpo se encarga de eliminarla y de reemplazarla por tejido fibroso. Lo que quiere decir, el utilizar una hormona de forma innecesaria puede provocar que se pierda por completo la síntesis endógena de la hormona. Lo que pasa, por ejemplo, con aquellas personas que utilizan, supongamos, testosterona como anabolizante para el rendimiento deportivo. Si un varón lo utiliza, y el periodo es bastante difícil de determinar, cada persona es muy diferente. En algunas personas basta con 2 a 3 meses y ya se están destruyendo las células. En otras personas pueden ser hasta 6 meses o 1 año. Entonces es muy difícil determinar el tiempo. Entonces esta persona que ha estado utilizando esteroides, testosterona, por ejemplo, para poder aumentar su rendimiento físico, ha ido provocando que sus testículos dejen de producir testosterona. Esas células de Leydig eventualmente dejan de funcionar y el cuerpo las puede eliminar. Es por eso que habrán escuchado que los varones que utilizan testosterona para el rendimiento físico u otros esteroides similares terminan con disminución del tamaño de los testículos. Claro, las células de Leydig han sido destruidas y han sido reemplazadas por tejido fibroso. Ya no van a producir testosterona. Deja de consumir el esteroide anabolizante ese varón y entra en insuficiencia gonadal. No tiene ya testosterona, ya no produce. Lo que le provoca esterilidad también. No se debe jugar por eso con el sistema endocrino. No debemos utilizar una hormona a menos que sea absolutamente necesaria. Y por otro lado, si la vamos a utilizar, no debe ser por periodos largos y debe ser reducida de forma gradual, como lo que pasa con los corticoides. Porque es muy difícil, vuelvo a repetirles, es muy difícil saber cuánto tiempo podemos usar la hormona en una persona antes de que sus células empiecen a ser destruidas porque no están produciendo la hormona. Por eso hay muchas personas que no solo utilizan este tipo de hormonas. Hay personas, por ejemplo, que tienen miedo a la diabetes y se compran insulina y están colocándose insulina. Y sorpresa,
terminan con diabetes. No. Porque el páncreas deja de producir insulina porque ya está ingresando insulina exógena. Diferentes hormonas que tenemos que van controlándose de esta manera. Y sí, podrían preguntarse también de que los estrógenos y la progesterona que está en las diferentes métodos anticonceptivos podrían ser, pero en ese caso las dosis que se utilizan para anticonceptividad no son tan elevadas. En lo que son las tabletas y en las inyectables y los implantes son dosis de depósito que se van liberando de forma constante y gradual. Además que cabe resaltar que dentro de lo que viene a ser la parte reproductora femenina hay momentos en que la hormona realmente sube a niveles extremadamente elevados. Como tiene una variación cíclica y no funciona solo por retroalimentación negativa, tenemos suficiente espacio para poder utilizar esas hormonas para poder generar lo que viene a ser un método anticonceptivo efectivo, ya que esa variación cíclica hace que hay momentos en que la secreción de hormonas reproductoras femeninas, tanto estrógenos como gestágenos, es mínima, realmente bien pequeña, y hay momentos en que sube hasta 100 veces esa cantidad, y en algunas mujeres hasta 200 veces esa concentración, muy elevada puede ser. No utilizamos niveles hormonales tan elevados, y como tiene una variación cíclica, no solo funciona por retroalimentación negativa, así que no tiene tanto efecto lo que viene a ser la utilización de una hormona exógena. A medida que se van transportando las hormonas, habíamos visto que podemos ver la concentración sanguínea de la hormona, y una vez que se liberan empiezan sus funciones. Y esa función no puede ser tampoco permanente. Esa función es solo por un breve periodo de tiempo. Un ejemplo, la insulina, la función de la insulina solo dura máximo 15 minutos. Después de eso ya está inactiva. Y luego va a pasar por un proceso de aclaramiento. Si una hormona queda demasiado tiempo activa, su función puede provocar que el control a nivel de una función corporal, ya sea, pongamos los niveles de glucosa, los niveles metabólicos, desarrollo, etcétera, pueda ser demasiado exagerado, lo que provoca una alteración. Algo que debemos tomar en cuenta es que las patologías endocrinológicas de base son extremadamente simples. En endocrinología la patología solo existe por dos situaciones: o porque hay un exceso de función de la hormona o porque hay una reducción de la función de la hormona. Nada más. Nada más. Endocrinológicamente de base, las patologías endocrinológicas son así de simples. O hay un exceso de función hormonal o hay una disminución de función hormonal. Eso es todo. Ahora, las causas de exceso, las causas de disminución, sí, esas pueden ser muy variadas. Causas de exceso: se produce mucha hormona, la hormona no se metaboliza, la hormona es demasiado efectiva, hay sensibilidad de los receptores, pueden ser varias causas. Causas de disminución, lo mismo, no se produce la hormona, se produce pero no está bien la hormona, es hipoactiva, tiene resistencia al receptor o no tiene función directamente el receptor. Diferentes causas que pueden ser, pero en ambos casos llegamos a lo mismo: o hay una hiperfunción de la hormona o hay una hipofunción. Básicamente eso es endocrinología: o hay hiperfunción o hay hipofunción. Y el aclaramiento es algo que necesitamos constantemente. Las hormonas no pueden estar presentes todo el tiempo. Por ejemplo, si la hormona antidiurética no se eliminara, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética? Ya la conocen. Sí. Eliminar la diuresis, retener agua. Si no se eliminara, Como tendríamos la tanta agua que empezaríamos a tener edemas, dilución corporal, inclusive muerte por exceso de agua. Entonces, no puede quedar todo el tiempo. Las hormonas van a ser inactivadas, van a ser metabolizadas en cuestión de minutos para ir controlando esas funciones. Como les decía, la insulina solo dura máximo 15 minutos. Si en 15 minutos esa cantidad de insulina no ha logrado bajar los niveles de glucosa, va a secretarse nueva insulina, pero dura solo 15 minutos, no dura más. Sus metabolitos luego van a ser eliminados. Propiamente las hormonas tienen dos formas de
metabolismo. Las proteínicas son recicladas por completo, mientras que las hormonas derivadas de la tirosina y de los esteroides van a ser fragmentadas, van a ser metabolizadas y conjugadas con ácidos orgánicos para poder ser eliminadas del cuerpo. Y se eliminan básicamente por vía urinaria. Es por eso que utilizamos la orina como muestra principal para poder evaluar también la cantidad de hormonas que hay en el cuerpo. ¿Por qué? Si bien tenemos el control de concentración sanguínea, pero también tenemos el control urinario que nos refleja la cantidad de hormona que estaba en la sangre porque se elimina a través de la vía urinaria. Ejemplo, la gonadotropina coriónica humana, una hormona que solo se produce en la placenta. Quiere decir que cuando la encontramos en el cuerpo hay placenta y significa eso embarazo. Y se elimina también por vía urinaria, por eso las muestras caseras lo que buscan es propiamente gonadotropina coriónica humana en la orina. Nada más. Las hormonas van a actuar activando receptores celulares. Los receptores celulares que activan las hormonas son solo de dos tipos. Vean que en esencia la endocrinología es bastante básica, bastante simple. Solo hay dos tipos de receptores que pueden activar las hormonas. Los receptores ionotrópicos o inotrópicos, que son los que van a provocar la apertura de canales iónicos, generando entonces despolarización o hiperpolarización de membranas, activando o inhibiendo funciones corporales. El segundo tipo de receptor son los receptores metabotrópicos, donde la hormona, al activar el receptor, va a activar una cadena enzimática o metabólica, conocida como segundo mensajero. Será esta cadena la que genere las funciones dentro de la célula o el tejido diario. Este segundo mensajero en su mayoría son la proteína G, vías enzimáticas o el AMP cíclico. Podemos ver, por ejemplo, dentro de estos receptores metabotrópicos, por ejemplo, tenemos el receptor de la leptina, que está en la parte externa de la membrana y que una vez que la hormona lo activa, va a activar en la parte interna las moléculas JAK y STAT, generando una cadena enzimática que me estimula la generación de ARN mensajero. Mayor ARN mensajero, mayor cantidad de enzimas, lo que hace que la célula aumente su actividad metabólica. Hay mayor cantidad de producción enzimática. Puede ser a través de la proteína G. La hormona actúa sobre el receptor, que en la parte interna de la membrana activa lo que viene a ser la proteína G, cuya subunidad A, libre, puede activar enzimas. Puede ser la adenilatociclasa. Al activarse la adenilatociclasa, va a provocar que se transforme el ATP en AMP cíclico. Y la presencia de AMP cíclico es lo que va a generar activación enzimática dentro de la célula. O podría tranquilamente la proteína G no ir a la adenilatociclasa, sino ir a la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C nos va a activar la proteincinasa C, provocando entonces que haya activación enzimática. Esas son las formas en que estos receptores van a trabajar. Pero vean que son receptores metabotrópicos que van a generar la activación de vías enzimáticas. Van a provocar que dentro de la célula se genere esa transformación. Y algunos de los receptores metabotrópicos que también actúan las hormonas, no solo van a estar en la membrana de la célula. Algunas hormonas pueden introducirse dentro de la célula, principalmente las hormonas tiroideas y esteroideas, que son microsolubles, y sus receptores van a estar dentro de la célula, ya sea en el citoplasma o inclusive receptores nucleares, dentro del mismo núcleo de la célula. Igual, ahí ya estamos hablando de receptores metabotrópicos que van a activar estas vías enzimáticas. No solo van a ser receptores de pared celular, van a ser receptores intracelulares e incluso intranucleares, y siempre van a ser lo mismo, o son ionotrópicos o son metabotrópicos. Los ionotrópicos sí o sí van a estar en las membranas celulares, porque tienen que activar canales iónicos. Mientras que los metabotrópicos pueden estar en la membrana, como también pueden estar internamente en la célula, en el citoplasma o en el núcleo, activando vías enzimáticas que nos van a generar estas modificaciones metabólicas dentro de la célula. Y las que están dentro del núcleo, igual, a través de lo que viene a ser las vías metabólicas, estamos hablando ya principalmente de las fosfolipasas,
nos van a activar unas moléculas conocidas como los retinoides, así como también los ARN transcriptasas, generando un incremento de la síntesis de ARN o un incremento en la síntesis de ADN, porque también pueden activar a las ADN polimerasas, facilitando inclusive la división celular. Eso con respecto a los diferentes mecanismos de acción que van a tener las hormonas a nivel celular. Clínicamente nosotros podemos controlar todas estas funciones determinando las concentraciones sanguíneas de las hormonas, que como les decía es un control extremadamente preciso porque estamos hablando de microgramos, de picogramos. No estamos hablando de grandes cantidades, realmente estamos hablando de mínimas cantidades. Como decir, por ejemplo, estamos buscando solo pequeños granitos de arena dentro del torrente sanguíneo, algo muy pequeño. Determinando las concentraciones sanguíneas de la hormona, nosotros podemos encontrar las funciones de las mismas. Porque como tenemos hormonas que van controlando a otras hormonas y las mismas hormonas metabólicas, son entonces niveles de control que vamos a tener para la función endocrina. Ahí podemos ver si es que se produce o no se produce la hormona, de qué forma se produce, si es activa o no es activa. Tenemos dos métodos de estudio para esto, lo que viene a ser el radioinmunoanálisis y el test de ELISA. Cualquiera de los dos casos nos va a dar una concentración sanguínea de la hormona. Pero, como en todo, siempre vamos a tener ventajas y desventajas. El radioinmunoanálisis es un test específico, es extremadamente preciso. Como les decía, estamos hablando de microgramos. Realmente necesitamos demasiada precisión para poder controlar las hormonas. Entonces, el radioinmunoanálisis es nuestro mejor estudio para poder encontrar esa precisión en el microgramo de hormonas. Pero, tiene su contra. No es rápido. Toma por lo menos 2 a 3 días que puedan entregarnos un radioinmunoanálisis. Y hasta entonces nuestro paciente va a seguir con los problemas metabólicos endocrinológicos. Luego tenemos el test de ELISA, que no es tan exacto. Tiene cierto grado de variación. Esa sería su desventaja, pero su gran ventaja, que en 24 horas ya tenemos el resultado. En 24 horas ya tenemos el resultado del test de ELISA. Es rápido, pero no es tan preciso, mientras que el radioinmunoanálisis es preciso, pero no es tan rápido. Cualquiera de los dos estudios, de todos modos, nos puede ayudar para identificar alteraciones endocrinológicas, ya sea que la hormona se produce en gran cantidad por un estímulo directo o se produce en gran cantidad directamente porque la hormona o la glándula es hiperfuncional. No hay un estímulo que mantenga la secreción, pero la glándula la está produciendo porque está funcionando en exceso. Hay diferentes situaciones que pueden llevar a las patologías endocrinológicas, pero siempre al mismo punto, como les dije. La patología endocrina o es por hiperfunción hormonal o por hipofunción del hormona. Nada más. Eso es todo. No hay ninguna otra alteración ahí. Las causas pueden ser muy variadas, pero identificar la patología de inicio es bastante simple. Bastante simple. Una vez identificado, ya podremos ver si es por disminución de la función hormonal, disminución de la secreción hormonal, o inclusive tal vez porque la hormona se produce, pero no está bien producida, lo que permite que no pueda activar los receptores y no pueda generar sus funciones metabólicas. ¿Alguna duda que tengan?